así es. Fíjate No que sé, ya me estoy yendo ahí por varios lugares, perdón. no está bien. De hecho, fíjate que hablando de Robocop, pues desde los cines tuvo que hacer el director varios cortes, ¿no? Porque siempre fue una película muy violenta y obviamente pues no pasaba, ¿no? No pasaba pues las reglas de la censura que tenía que hacer, entonces tuvo que hacer varios cortes. Y cuando llegó a la tele, ya cuando yo vi Robocop la primera vez, que estaba bien morrito, y lo pasaron como un mega estreno en el Canal 5, pues también ahí hubo un montón de censura, y aún así la gente se le hizo bien fuerte la película, ¿sabes? Entonces, pues ese mensaje no se perdió, se perdieron algunas escenas muy explícitas, porque esa sí tenía violencia explícita, pero regresando al tema de la censura en cuanto a publicar contenido, pues tienes que estar regulado, o sea, no hay de otra, ¿no? O sea, quizás nosotros lo estamos hablando desde el tema como editorial independiente que comentamos que no hay censura, pero sin embargo, si nosotros dependiéramos pues de toda una cadena para poder ser publicados, sí tendríamos que estar ahí bajo las normas de regulación de gobernación. ¿Por qué? Porque les platicaré un caso muy particular en el cual pues yo trabajé mucho tiempo, ¿no? Como saben, trabajo ahí en el periódico Reforma, y en el periódico Reforma hay otro periódico que se llama Metro. En Metro yo tuve una sección durante muchísimos años que era una columna, que era le llamábamos comic columna, ¿no? Erótica, que bueno, surgió a raíz de que queríamos hacer secciones interesantes para atraer al público. Y una de las secciones interesantes y divertidas fue crear relatos eróticos. Pero para que el lector común y normal le atrajera esa sección, pues no solamente tenía que estar llena de texto, sino también pues de alguna imagen. Entonces se pensó en hacer una tira de cómic, ¿no? Junto con el relato erótico. Entonces, cada 3 veces a la semana se publica un relato erótico. Ese relato erótico, pues, tuvimos que irlo afinando conforme íbamos publicándolo, porque a veces, pues, ocurría que, pues, no, el editor me decía, súbele de tono, ¿no? Al dibujo. Después decía, no, ya quedó muy fuerte, bájale de tono, ¿no? Entonces íbamos llegando ya a un punto intermedio. Ahorita les voy a compartir unas imágenes para que vean a qué nos referíamos, a qué me refería en su momento. O sea, no está fuerte, pero en su momento, pues sí lo estuvo, ¿no? A ver, vamos a poner una de las imágenes, una normalita, déjame, a ver, para compartir pantalla. Se me trabó la máquina. Bueno, ahorita que reaccione. Okay. Bueno, el asunto es que en gobernación sí tienes que estar pues regulado. Por ejemplo, no se pueden mostrar en portadas ninguna fotografía o dibujo de una mujer mostrando pues los pezones, ¿no? O partes íntimas, ya sea de hombre o de mujer, ¿no? Entonces, si tú haces, o sea, te vale gorro y lo publicas, te cae una multa muy fuerte. O incluso, te prohíben tu publicación, ¿no? Entonces, en ese aspecto nosotros siempre cuidamos que no tuviera ningún problema, ¿saben? Bien, les voy a compartir algunas imágenes en un segundo. A ver si ya se puede ver. No nos vas a enseñar de ahí cochinadas, ¿está bien? No. No, cosas muy sencillas, pero no se puede ver. No sé por qué.
Bueno, ¿Cómo que no van en share screen? ahorita. Ok. Es que estoy abriendo el archivo porque así normalito, el JPG, no me dejó. Está censurado ese JPG. Sí, o sea, ahora sí que nos están censurando con todo. Bueno, ¿qué te parece si mientras lo resuelves, que nos platique Logan él qué piensa de eso? Sí, Bueno, yo creo que pues podemos dar ejemplos de censura y todo eso, pero al final creo que lo que le interesa a la banda pues es qué pensamos nosotros de la censura, ¿no? Pues, hace rato que platicaba Héctor en relación a la segmentación, a mí me parece que la segmentación está bien, ¿no? ¿Por qué está bien? Pues porque es importante que la gente sepa qué tipo de contenido va a recibir la audiencia, ¿no? Entonces, si la audiencia sabe qué tipo de contenido va a recibir, bueno, pues justamente va a tomar mejores decisiones y etcétera. Finalmente, esa información a la gente le tiene que ser útil justamente por lo que platicaba hace rato Héctor, ¿no? Si yo quiero que mi hijo juegue Grand Theft Auto, yo ya sé qué hay en Grand Theft Auto y yo tengo que estar preparado como adulto para decirle al joven, al niño, a lo que sea abajo del rango de la edad sugerida, pues cómo es la cosa, y que esto justamente no le vaya a malinformar al niño, ¿no? Entonces, me parece que el rating en las cosas sí está bien, pero el rating es solo una información. Ya tú como adulto, familia, tienes que estar atento, ¿no? De lo que ven los adolescentes, de lo que ven los niños, y bueno, pues estar atento no quiere decir que los censures, sino quiere decir que si en algún momento tienen acceso a cierto contenido, bueno, pues tienes que explicarle, porque al final de cuentas, pues uno no tiene el control de lo que los niños van a ver en revistas, en las casas de sus amigos, y entonces pues esa es una situación que te puede ayudar, ¿no? El rating de las cosas para poder mencionarlo. Hace rato usted decía acerca de que si ya estás inmerso en todo esto, y pues me parece que es lo que yo platicaba del mainstream, tienes que tener ciertas concesiones, pues no sé, yo creo que es como la vida, ¿no? Es como cada uno se rige. Yo en lo particular, la verdad es que hago muy pocas concesiones en cuanto a lo que mi obra se refiere, ¿no? Y si en algún momento me dijeran, oye, pues si lo quieres vender en Walmart, no tiene que tener esto, pues tendría yo que decidir, y es una decisión meramente independiente, y ahí tendría que sopesar si decido quitar esa escena o esas dos páginas o ese final, me dejan vender en Walmart. ¿Lo hago o no lo hago? Y si decido que sí, entonces, ¿eso qué implicaría? Que yo como autor ya me vendí, yo como autor ya me traicioné mis principios. O sea, me parece que ese punto es álgido y tiene mucho que ver con todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque en algún momento va a pasar, ¿no? O sea, nuestros libros ahorita están en Amazon, están en la tienda en línea, están en Casa del Libro, ¿no? Nosotros quisiéramos que estén en más lugares, pero la pregunta que pongo sobre la mesa es si en algún momento, como dice Tevin, alguna cadena o algún medio nos dijera, ¿sabes qué? No sé, todo entra menos Sofía y Julia porque no me gusta el tratamiento de tal. Como editorial, me imagino que como autor no lo aceptaríamos, pero como editorial, ¿qué pensaríamos? Pues es que yo, por ejemplo, yo lo que diría es, pues que entre lo demás. O sea, es que yo creo que ahí tú decides, como bien dijiste ahorita en el caso de Walmart o de cualquiera, pues es su casa y son sus condiciones, ¿no? Y ellos deciden que sí y que no, y pues si no quieren eso, pues no lo quieren y ya. O sea, y yo no me puedo encabronar si no quieren alguno de mis libros o algo de mi obra,
yo soy consciente que lo que hago no a todos les gusta, y bueno, pero eso no me va a hacer que deje de hacer lo que hago, ¿no? Afortunadamente, o sea, y por eso ponía hace rato el tema del retail, porque eso es algo bien cabrón, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se usaba el Comics Code Authority, que era este sello que decían, este cómic sí viene listísimo para, o sea, sí puede ser distribuido, ¿no? Sí puede ser. En realidad, realmente no había ninguna ley que te dijera que te tuviera que someter a ese código. Era algo que hacían las editoriales, lo aceptaban, porque el que tuvieran ese sellito les ayudaba a que estuviera distribuido en cierta cantidad de lugares y así ampliamente, ¿no? Finalmente los editores, cuando estaban en la rayita entre que sí y que no, porque pues sí había una forma en la cual revisaban y decían, ¿sabes qué? No, lo que les decía del Conan, ¿no? Que ahora me gusta mucho estas ediciones de Panini, donde te ponen incluso las páginas, comparan, ¿no? Pues es que aquí la chica traía una ropa transparente y entonces nos pidieron que se retocara ahí para que no se vieran los pechos de la chica, ¿no? Entonces, y lo retocaban para que tuviera el sello. Pero ellos, nadie les prohibía hacerlo, ¿no? Nada más decían, pues no lo vendo, no lo vendo. Y estaba la otra opción de publicar sin el sello, y esto te acercaba a otro tipo de público, ¿no? Al final era una decisión de parte de las editoriales decir, si le atoro aquí o no le atoro acá. ¿Por qué? Por esta cuestión, ¿no? Por este rollo de qué tanto quiero, qué tanto cambia la obra, una obra de aventuras, de espadas, de un bárbaro, qué tanto cambia la obra si va censurada o no. Y tomaban esa decisión. Obviamente, pues tenían dos versiones de Conan, ¿no? La versión juvenil y la para adultos, ¿no? Que era blanco y negro, ¿no? Entonces, pues ahí tomaban esa decisión y ya se iban sobre eso, ¿no? Yo creo que al final nosotros, cada uno de nosotros como autores, ¿no? Y pues los compañeros que están haciendo cómics, pues tienen que tomar una decisión, ¿no? De en algún momento, si deciden hacer que su contenido encaje en ciertas cosas que alguien les está demandando, pues y pues acoplan a eso o no, pero es una decisión que toma de manera individual cada autor, ¿no? Como editorial, nosotros, o sea, fácilmente podremos decir, pues que entre todo lo demás menos lo que no quieren, ¿no? Y yo creo que no pasa nada, ¿no? Tampoco vamos a decir, entonces si no entra ninguno de nuestros títulos. Yo creo que no pasaría eso, ¿no? O sea, dado que nuestros títulos van para diferentes públicos, diferentes segmentos y tienen diferentes intenciones. Como autor, pues sí tendrás que hacer una evaluación de qué es lo que quieres, ¿no? ¿Qué tanto lo que estás haciendo, cambiándole una o dos cosas, me permite llegar a más público o no? Y decir, no lo cambio, y así es, y que llegue al público que es. O sea, al final es una decisión, ¿no? Que se toma y se asumen las consecuencias de esa decisión. Pero así, con claridad y con entereza, y no para, o sea, y no puedes entrarle y decir, es que me censuran, ¿no, güey? Pues tú decidiste, ¿no? La atoras o no, y al final, es como hace tiempo me decían, por ejemplo, en Gandhi, que es una tienda de judíos, pues hay cosas que no se venden ahí, ¿no? O sea, ahí no encuentras Mi lucha de Adolfo Hitler, por ejemplo, ¿no? No la encuentras ahí. ¿Por qué? Pues porque los dueños no quieren que eso se venda ahí. Punto, ¿no? Tienen sus razones, ¿no? Nos podemos poner a debatir, a discutir si están bien o no sus razones, pues al final es su casa y deciden que venden, ¿no? Y bueno, la fuerza que tienen ciertos grupos, por ejemplo, en muchos, por ejemplo, en la FIL Guadalajara, ¿no? Que están los países ahí, ¿no? Están todos los países ahí que llevan sus novedades, sus libros, y pues vienen de parte de verdad de las embajadas, ¿no? De cada país, y de repente hay unos que sí dicen, oye, ¿por qué están vendiendo ese libro de Hitler por allá, ¿no? Que lo quiten, ¿no? Y es
está cabrón eso, ¿no? Y pues al final yo veo así las cosas, ¿no? Como autor tú puedes decidirlo, ¿no? Solamente hay que asumir las consecuencias de cada una de esas decisiones. ¿O tú cómo ves, Tevin? Sí, así es. Fíjate que, digo, regresando a mi caso particular, pues a mí me tocó como empleado del periódico, pues sacar esta chamba, ¿no? O sea, yo en el periódico hago un montón de ilustraciones, tanto para cosas infantiles, para los niños, como cosas políticas, como cosas comerciales, como cosas para adultos. Y en esta sección en particular, pues finalmente cayó en mi cancha porque digamos que de entre todos los colegas y amigos y compañeros que trabajaban ahí en la sección, pues yo era el que, digamos, dibujaba la figura humana de manera, pues, como más armónica. Entonces me tocó hacer esa sección que es complicada porque esta no había de otra. O sea, el tema era un tema que siempre hablaba de picardía y de cuestiones sexuales. Entonces, ¿tú cómo le haces para dibujar eso? Obviamente yo, los textos hablaban, era un ejercicio de tocar todos los temas sexuales en esa sección. Entonces yo lo que hacía, porque obviamente el texto sí era un poco más explícito, yo no dibujaba las cosas explícitas, realmente lo hacía sugerido, ¿no? ¿Por qué? Por un tema también de gusto personal, o sea, no quería que yo caer en un tema como grotesco, ¿no? Lo hablo a nivel personal, sino que fuera agradable, ¿no? Que fuera, que fuera de buen gusto para que quien lo viera y que tampoco no fuera como tan explícito. No sé por qué. O sea, realmente yo me sentí como lo resolví. Ahorita muestro algunos ejemplos para que vean qué era lo que yo dibujaba y que, bueno, realmente no llegó a algo más fuerte, pero yo siempre anduve cuidando eso, no por que yo me autocensurara, sino porque no me agradaba. Entonces fui aprendiendo sobre la marcha porque mi tema era cómo tratas este tema, ¿no? ¿No? O sea, si fuera una obra donde se habla de otro tipo de cuestiones, y cuando llegas a un tema delicado, ya sea de violencia o de algún guión o de expresar algo delicado, pues claro, se asume el resultado de las consecuencias que pueda tener lo que tú digas a través de esa imagen. Entonces, en mi caso, como era cuestión gráfica, pues yo tuve que resolverla pues de ciertas maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a poner este ejemplo, a ver si ahorita que se comparta, porque está media lenta mi máquina, ¿no? Ya le puse compartir, pero bueno, a ver si sale. Igual, si me ayuda Chavito para que se comparta. Miren, por ejemplo, esta imagen que tengo aquí, ya se trabó. Bueno, esta es básicamente la columna que se compartió en el periódico. El relato estaba del lado derecho y mi ilustración, que era una simulación de un cómic, pero que resumió un poco lo que decía el texto, ¿no? De hecho, se tocaron muchísimos temas, si se dan cuenta, incluso hay una crítica hacia Trump, ¿no? Ahí se ve de espaldas, con sus nalguitas al aire. Entonces, ahorita ya no me acuerdo qué decía el texto, pero estaba bastante chistoso, ¿no? Porque el personaje principal, aparte de Paco Jones, era esta chica que se llamaba Rebeca, y Rebeca, una de sus aventuras tocó ser directora de cine, entonces tuvo que ver algo ahí con el tema de la frontera, y pues como era de picardía, pues ahí se tocó en temas delicados, que bueno, pues yo ahí medio lo supe resolver gráficamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, pues yo siempre tenía que cuidar mucho y dije, mira, la finalidad de este dibujo es que sea atractivo, entonces siempre dibujé pues las monitas de un cierto tamaño para que fuera atractivo para el público, ¿no? Entonces, ya hablando de otro terreno, este terreno lo platico porque
en su momento, pues yo tuve que calibrar ese tipo de dibujos porque obviamente, pues me comentaron, ¿no? Que sí hay en gobernación, hay ciertos parámetros que puedes publicar y ciertas cosas que no puedes publicar, ¿no? O sea, y que se han ido modificando a través del tiempo y las leyes y los legisladores, porque me acuerdo que en cierto momento hubo en todas las publicaciones páginas de publicidad donde personas, scores, otro tipo de personas, publicaban sus anuncios, ¿no? De ponte en contacto conmigo y mi número, ¿no? Y después de algún tiempo, esos anuncios ya fueron prohibidos. Entonces, a pesar de que había una libertad en la prensa de cualquier revista, de cualquier periódico, de llenar hojas y hojas y hojas de esas publicaciones, se legisló porque estaba siendo un problema. ¿Por qué? Pues porque se trató otro tema de que esas páginas, la mayoría de las personas que estaban ahí siendo publicadas, pues podían ser trata de personas. Entonces, obviamente, los legisladores tuvieron que poner orden en ese tipo de publicaciones y entonces, finalmente, pues se tuvieron que restringir y ya no se podían publicar. Entonces, todos los medios, revistas que tenían ese espacio, pues lo tuvieron que quitar, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, pues yo los fui viendo, ¿no? A través del tiempo de estar ahí en los medios, ¿no? Porque tenía de manera muy cercana, pues sabía cómo se manejaban ese tipo de cuestiones. Y bueno, en cuestión de esto, pues yo también cuidaba mucho, ¿no? Para que no fuera ahí censurado esto, porque en realidad no, pues no tenía nada de mal gusto, pero pues sí podría llegar a ese punto, ¿no? Pura pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.